Continuando ahora sí con un poco más a rajatabla del texto, tenemos entonces esto que es la represión. La represión entonces actuaría sobre lo pulsional, ¿sí? Pero ¿qué de lo pulsional actuaría en la represión? En el texto se menciona dos ejemplos, como podría ser, ok, si es sobre lo pulsional, tenemos entendido que lo pulsional es un estímulo y es un estímulo interior. Ahora bien, si ya de por sí sabemos qué es eso, ¿cuál es el factor de lo pulsional, o sea, el estímulo interior que supone un desagrado tal para lo consciente, para el aparato psíquico, que supondría entonces una defensa tan extrema como lo es la represión? Y entonces nos preguntamos, ¿no? Bueno, o sea, algo desagradable es el dolor, ¿no? El dolor. Eh, que ahí lo ubica Freud como un estímulo externo que se interiorizó. Pero el dolor no es una cosa que se tramite reprimiéndolo. Es más, es algo que de hecho momentáneamente sucede, luego se pasa y bueno, queda, ¿no? Algún tipo de cicatriz quizá, pero no tiene que ver con lo defensivo represivo. Luego el hambre. Uno puede tener mucha hambre, mucha hambre. El modo en que ese hambre desaparece no es reprimiéndolo. O sea, tampoco es por la grandiosidad de un estímulo, por más interior que sea. No se trata de que un estímulo sea muy grande, ni un estímulo sea insoportable físicamente, inclusive psíquicamente, como para... Psíquicamente entendido como esto, ¿no? Estos dolores de internos por parte de algo intruso. Entonces, ok, pensándolo un poco más, dirá que la pulsión en sí misma no solo es activa, como ya lo hemos visto, en donde activa significa que su única meta es la satisfacción. No importa los rodeos, no importa las metas, los objetos, no importa hacia dónde o cómo o quién o lo que fuese. Siempre es activa. Luego habrá metas pasivas. Eso desde ya lo sabemos por el anterior texto. En pulsiones y destino de pulsión. Ahora bien, no solo es activa siempre, sino que es placentera siempre. Siempre busca placer. Bien, acá el asunto es, ¿qué pasaría entonces si el asunto aquí es que no es placentera para un sistema? Sí lo es para otro sistema, pero no para uno. Y este sistema que se aquejaría de estas pulsiones es a razón del modo en que está armado. Si nosotros tenemos un sistema armado de una forma muy específica, como lo puede ser la percepción, conciencia, acá tenemos entonces el preconsciente y acá tenemos lo inconsciente, ojo, acá se puede visualizar mucho más, por esta forma topológica, los niveles o los distintos sistemas. Pero acá vamos a enfocarnos mucho más en la percepción-conciencia. Un conjunto de elementos armados de una forma estructuralmente quizás rígida. Más o menos siempre va a ser rígida. Porque también es el modo en que nosotros, los seres humanos, entendemos la realidad. Y entendemos la realidad desde la particularidad de cada uno, dada por la experiencia, por la historia, por la familia, por la sociedad, por la cultura, desde lo más grande hasta lo más chiquito. Y también por las herramientas que tiene uno psíquicamente. ¿Qué pasa cuando una pulsión que siempre busca el placer es una pulsión que entra en contradicción tanto con todos los elementos, o sea, con todo el sistema en conjunto? Es una pulsión que por más de que busca el placer, un placer que podría ser obviamente placentero para la persona, pero a fin de sostener esto como más importante lo negro, por los valores, por los principios, por lo que sea que tenga armado este conjunto consciente, esto va a suponer esto va a suponer intolerable para la conciencia, que en este momento la conciencia es igual al yo. Una pulsión sexual, a fin de conservarse, autoconservarse, y acá estamos hablando capaz de pulsiones de autoconservación o yoicas, va a encontrarse en conflicto con una pulsión sexual. Entonces, esto, para que no suceda,
o no suceda más, el aparato se defenderá y el mecanismo de represión actuará. Y la pulsión sexual caería a lo inconsciente, a otro conjunto, en donde ahí sí va a encontrar placer en la medida en que lo inconsciente tiene el permiso, el acceso a todo lo que suponga una pulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que una pulsión esté en lo inconsciente, y esto muy bruto, porque yo ya desglosé lo que es una pulsión en el anterior video, y acá lo voy a reexplicar a fin de que se entienda mejor y que no sea tan bruto el entender que una pulsión es inconsciente. Porque una pulsión es inconsciente, pero sigue en conexión con lo consciente, con lo preconsciente. ¿Y qué de los elementos se reprimieron? En el otro video expliqué la representación, más no el monto de afecto, la cantidad. Que la cantidad viaja libre por el aparato. Y eso es lo que supone quizás una dificultad para algo, como lo puede ser lo consciente, para el aparato en general. Porque no es algo que se atrape, no es algo que se consiga por su factor constante. Cuando una pulsión está en el inconsciente y tiene acceso para lo que quiera, supone el hecho de que las leyes de lo inconsciente, que lo veremos en el siguiente texto, le suponen una libertad a lo pulsional que le va a permitir proliferar. Me gusta esta palabra, es muy Foucaultiana. Prolifera. Es un elemento pulsional que va a proliferar. Va inclusive a generar muchos encadenamientos. Quizá, ¿por qué no?, encadenarse a otras pulsiones también reprimidas. Va a llenarse. Va a proliferar, va a ser lo que se le cante el culo, básicamente. Ahora bien, si entendemos que la represión actúa porque existe también un conjunto inconsciente que permita arrastrar eso hacia lo inconsciente, entonces tenemos que también suponer que quizás... ¿Dónde está el trapo? Tenemos que entonces suponer que lo inconsciente y la represión no solo son correlativas, sino inclusive quizás nacen juntas. ¿Ok? Si nacen juntas, esto le da a Freud el pie para decir, ok, así como lo inconsciente tiene como una formación originaria, la represión tendría también un concepto originario. Entonces vamos a tener dos tipos de represión. Vamos a tener la represión originaria, que ahora la explico, pero para tenerlos dos juntos ya. Y vamos a tener la represión, le dice, propiamente dicha. También podemos llamar represión secundaria. Y también lo vamos a ubicar como dos polos. Pero que originariamente sea esta, quiere decir que es mítica, es un supuesto. No es que esto se pueda ver en la experiencia, ¿sí? En la vida misma. Esto tampoco se puede ver si no tenés el concepto. Acá la cuestión es que sea conceptual. Si vos no tenés el concepto no se puede ver. Pero aún teniendo ese concepto tampoco se puede ver la represión originaria. Esto en todo caso puede decir que se ubica en los lapsus, en los sueños, en los chistes. Pero esto originario supone el hecho de que se lleva algo al fondo del inconsciente y que a razón de que se lleva ese algo es que van a surgir el hecho de que las pulsiones se armen con una representación. Representación son los legos, los ladrillos, lo sólido. Pero ¿de dónde surgen estas representaciones? Bueno, vos me dirás del exterior, de la percepción. Sí, pero eso es una parte. Eso es una parte que es la parte exterior. Las representaciones se pueden observar, las podemos entender de los otros, aprender. Pero también tiene que haber algo que atrape esa percepción y que arme luego sus propias variables. Y es el hecho de que en el aparato psíquico de Freud hay algo que es una teoría de Freud, que es una teoría de la memoria, que son las huellas mnémicas. Y así como de la parte del exterior tenemos la percepción, quien capta los elementos exteriores, por parte del interior, que luego transformará hará variable eso exterior, son las huellas mnémicas, que son las marcas, que no son representaciones, son marcas que en sí mismas no significan nada, quizás
Hay alguna escena detrás, como por ejemplo la primera vez que te pegaron, la primera vez que comiste, la primera vez que dormiste, la primera vez que cualquier cosa supone una primera marca. ¡Tra! Y a partir de ahí el aparato queda marcado en el sentido en el que a partir de ahí se van a empezar a generar encadenaciones de representaciones. Y vos ahí tenés las representaciones. Pero inicialmente, en correlación con lo pulsional va a encontrar entonces a partir de estas huellas mémicas justamente representaciones. Pulsiones que nacen antes de lo inconsciente. Antes de lo inconsciente están las pulsiones. Y son justamente las de la etapa autoerótica, en donde justamente el bebé se satisfacía con su propio cuerpo, encontraba en esa formación narcisista originaria luego una síntesis de todas esas pulsiones, pero la pulsión es antes que lo inconsciente. Y estas pulsiones, propiamente la representación de una oralidad, si es que la hay, se da por estas huellas mnémicas que son las fuentes de estas representaciones iniciales. Luego se afina mucho más la conciencia, se afina mucho más la percepción, se afina mucho más el exterior como algo realmente separado de uno mismo. Pero las representaciones también, como elementos del armado muy inicial endeble del aparato psíquico, se da por estas huellas mnémicas, arma las primeras pulsiones y luego se va dando poco a poco también uno de los últimos armados, que es lo inconsciente. El hecho de que haya una represión originaria nos dice que hay una representación, que hay una función, una función que se reprime. Y es la agencia, que yo acá te la había escrito en el anterior video, es la función de la pulsión de armar una pulsión, de armar un traductorado de lo somático a lo psíquico, de aquello que me excita de la parte somática para que entre en relación con los ladrillos del aparato psíquico y que se pueda de algún modo satisfacer hacia afuera. El traductor de aquella excitación, o sea, el armado pulsional, la representación psíquica de todo aquello excitatorio. Ya me estoy mezclando yo un poco, perdón. Esta función, que es la agencia representante pulsional, la función, no la pulsión, la función de este armado pulsional se reprime, pero no se reprime acá. Se reprime cuando en correlación con lo inconsciente la represión originaria aparece como esta primera acción. Y es a razón por la cual luego va a haber nuevas pulsiones, va a haber nuevos desarrollos, va a haber nuevos representantes para cada pulsión. Pero esto va a quedar originariamente, o sea, permanentemente reprimido. Y esto va a suponer entonces el hecho de que la represión secundaria no solamente ataque a uno de los elementos de la conciencia, sino que ese elemento desalojado de la conciencia hacia lo inconsciente no solamente suponga esta sola flecha de empujado, 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 que encima es constante, es una presión constante, porque lo reprimido busca volver. Entonces esto tiene que ser contrarrestado con la misma cantidad de energía que exige un solo elemento. Lo que pasa es que si es un solo elemento débil, no pasa nada. Si es un elemento hipercargado, supone mucha presión. Y es un gasto para lo consciente, el hecho de que algo hipercargado sea reprimido. Porque con la misma hipercarga que se llevó puesta, tiene que estar todo el tiempo presionando. Esto es aparte solamente un polo. Y esto es el polo de la represión secundaria, que es el esfuerzo, la fuerza, es el esfuerzo de dar caza. El esfuerzo de dar caza supone no solo la vigilancia de estos elementos que se vuelven inconciliables porque se cargan de un afecto insoportable porque es incapturable para la conciencia, sino que aparte está constantemente con el esfuerzo de dar su caza. Ahora bien, no es la única forma en que la represión actúa, porque la represión originaria, al haber reprimido la agencia representante de la pulsión, supone entonces otro polo, que es el polo de la atracción. Esto permite el hecho de que algo se reprima
y sea una vez puesto en el conjunto de lo inconsciente, esto ya aparte separarlo, darlo como este gran armado de acá es todo inconsciente y lo consciente es algo pequeño. Pero volviendo, el polo de la atracción supone la facilidad del hecho de que no solo haya una flecha redirigiendo todo el tiempo hacia acá, hacia lo inconsciente, sino que lo inconsciente mismo tiene la agencia representante de la pulsión atrayendo hacia sí aquella pulsión o ese representante de la pulsión ahora reprimido, ¿sí? Lo está atrayendo hacia sí por el mismo motivo en que esto existió. Y esto existió por la agencia representante de la pulsión. Esto le dio origen a este elemento. Una vez consciente, ahora ya no, por la represión secundaria, a razón de que se volvió intolerante. Y una vez puesto en el inconsciente, a pesar de que esto sigue luchando por regresar a la conciencia, en lo inconsciente ya va a haber un polo de atracción en donde esto va a recuperar lo que alguna vez fue surgido de aquí. Esto no implica una ayuda a la conciencia en sí misma. Esto supone el hecho de que, como te expliqué antes, una pulsión puesta en lo inconsciente también se recupera de fuerzas, porque la fuerza, o sea, la energía va a estar libre en lo inconsciente por las leyes anárquicas de lo inconsciente. Y esto va a permitir a la pulsión reprimida, o al representante reprimido, proliferar. Y la va a hacer, con el paso del tiempo, más difícil mantener reprimida secundariamente. Atraída va a estar. El hecho de que esté atraída va a estar. Pero si algo atraído se hace de mucha más fuerza, cada vez y va creciendo en lo inconsciente, la parte del polo de repulsión, que es el esfuerzo de Arcasa, va a ser todavía más complicado. Y a ser más complicado, esto sigue creciendo, y entonces la energía de esta represión va a ser cada vez más exigida, hasta volver una gran represión secundaria que le va a suponer a esta conciencia, al yo, un gasto de energía brutal. Lo que va a causar justamente un gasto anímico, esa gente desganada, o una debilitación yoica. Un yo que no puede sostener todo y encima tiene que andar sosteniendo cada una de las represiones.